Bueno, me encuentro hoy aquí con Norma Lambrisca, que la voy a presentar. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Es especialista también en educación superior. Es profesora adjunta ordinaria con dedicación exclusiva de la Cátedra de Psicología Educacional. Trabajó en el año 90, ¿sí? por un periodo de 26 años en el Servicio de Acompañamiento y Orientación al Adolescente, que era el SOA, y en el año 2005 fue coordinadora del servicio, ¿sí? La conversación que vamos a tener con Norma es en el marco del encuentro sobre la escuela como espacio de lazos, tramas y proyectos vitales, ¿sí? Es por esto, digamos, que en este marco de este encuentro es que se realiza un ciclo de entrevistas y conferencias en relación al abordaje de situaciones complejas en el ámbito escolar, como son, por ejemplo, el tema sobre el suicidio y el consumo problemático de sustancias. A ver, Norma, ¿sí? Considerando tu trayectoria, tu experiencia laboral, el marco teórico desde el cual te posicionas en tu profesión, ¿qué podrías decirnos, ¿no? acerca de esta temática, ¿no? que ha venido en aumento en la población de jóvenes y adolescentes, ¿no? y que también en el ámbito educativo, digamos, la escuela no es exenta, ¿no? a estas problemáticas? Sí, la escuela, digamos, la escuela, nosotros te voy a hablar un poquito desde la experiencia y desde cuando nosotros empezamos a sentir que la irrupción, digamos, el tema del suicidio empezó como a movilizarnos a nosotros, después de que veníamos, si bien veníamos trabajando desde allá, desde el año 90, sí, con un proyecto, en esos años empezamos trabajando con un proyecto que había sido aprobado por la UNESCO, que era un proyecto de prevención, un proyecto de prevención inespecífica, de prevención primaria, en donde se abordaba, digamos, las distintas problemáticas, pero lo que se impulsaba era trabajar más sobre, digamos, desde la prevención primaria, ¿no? Es decir, cómo sostener, cómo ayudarlo a los chicos en estos proyectos de vida, desde otro lugar, desde experiencias más saludables. Esta fue nuestra, y siempre habíamos trabajado desde ese lugar, ¿no? Desde que se creó el servicio. Pero en el año 2003, 2004, empezó, digamos, como empezaron a aparecer otras cuestiones dentro de la escuela, que para nosotros eran impensadas, porque hasta ese momento todo el problema en la escuela para nosotros tenía que ver con la disciplina, con el problema de, qué sé yo, de las amonestaciones, con dificultades del aprendizaje, que los chicos no aprendían, que por qué este curso tenía tal cantidad de alumnos, digamos, para rendir en una materia. Es decir, había como el tema del fracaso escolar era como lo que más se hablaba, ¿no? Y siempre habíamos estado trabajando desde ese lugar, siempre desde la prevención inespecífica. Habíamos trabajado mucho en algunos proyectos también sobre la prevención del HIV, del consumo problemático de droga. Habíamos trabajado muchos en talleres de autoestima. A lo largo de esos años, esa fue nuestra experiencia. Y acá empezó, digamos, allá por el año 2003, 2004, empezó como a aparecer este otro problema,
ya dentro de la escuela, que era el suicidio, ¿no? El suicidio de adolescentes. Y de adolescentes que concurrían a escuela. Y yo no me voy a olvidar nunca que en ese momento el servicio, porque primero fuimos nosotras en el servicio, éramos 3 personas, de las cuales estaba una asistente social, una psicopedagoga y yo, ¿no? Y en este sentido, digamos, siempre habíamos trabajado desde este otro lugar, siempre con talleres, con trabajos grupales, digamos, con otras miradas, ¿no? Y no, nunca desde la atención en sí. Bien, justo estabas diciendo algo muy importante, ¿no? A partir, digamos, yo entiendo como que hay un viraje, ¿no? O como a partir de un momento en el trabajo donde ustedes se centraban, ¿no? Esto que vos mencionabas, que era el tema de las complejidades quizás en relación a las situaciones de disciplina o conductual, ¿no? Los problemas de conducta que en algún momento fueron tan mencionados, la dificultad, digamos, en esto de posicionarse con respecto a poner un límite, ¿no? En una situación escolar. O estas situaciones también que marcás, talleres o hacer, digamos, prevención o, digamos, poder abordar esta problemática sobre el HIV, ¿no? O sobre todo esta cuestión tan importante que tuvo tanta importancia en un tiempo que vos marcabas, que era el fracaso escolar, los problemas de aprendizaje. Retomando, porque se cortó un poquito, retomando esto que me parece importante puntualizar, que a partir del año 2003 empiezan a aparecer otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, no sé si querés retomar porque te quería preguntar algo de esto. Sí. Que a partir de cuando empieza a irrumpir estas situaciones dentro de la escuela, es cuando se designa la primer psicóloga dentro del servicio, que fue Graciela Rosso. Graciela Rosso fue nuestra primer psicóloga dentro del servicio, en donde ella, bueno, empezó allí a acompañar estas situaciones ya como, digamos, mucho más cercana, como con algunas entrevistas individuales y acompañamiento a algunos compañeros, a profesores, a familiares, pero siempre desde el lugar de la escuela, ¿no? Nunca traspasando los límites que tenían que ver con la escuela. Y bueno, así es como el servicio fue creciendo, porque después vino Fernanda Morales, que bueno, todavía ella está hoy, y así es como el servicio empezó a crecer, digamos, porque digamos, esta situación fue creciendo, ¿no? Aquella cuestión de que era por ahí, hoy lo podemos decir hasta anecdótico, pensar que en aquella época el problema era porque fumaban en el baño los chicos, o porque, qué sé yo, no sé, habían ido en vez con el zapato y con la zapatilla, ese tipo de cosas, ¿no? Que estas conductas transgresoras propias de los adolescentes. Pero bueno, ya esto fue toda una cuestión que implicó, digamos, otro camino, ¿no? Empezar a un replanteo mucho más profundo. De allí después también vino Elena Montes junto con Fernanda. Bueno, fueron, digamos, así es como fue creciendo, pero esta situación también fue creciendo, a tal punto que en esos años, en una de las escuelas, y creo que esa fue una situación muy, pero muy dolorosa que para nosotros nos marcó muchísimo, fue cuando ya el suicidio se produce dentro de la escuela, es decir, dentro de la institución escolar. Y eso fue un quiebre muy grande, creo que para la vida institucional. Y eso, de alguna manera, fue un antes y un después para la escuela, ¿no? Bueno, eso también hizo que nuestro desafío como equipo, porque lógicamente, digamos, las autoridades del momento, lo primero que hacían frente a estas situaciones era el SOA, vaya el SOA, vaya el SOA, vaya el SOA, ¿no? Bueno, siempre que habíamos tenido hasta ahí era
también nosotros, cómo ir, suponte, el día que algún chico fallecía, la escuela se declaraba en duelo, pero al otro día, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo nos encontramos? ¿No? Y acá los directores muchas veces no querían saber nada, a veces decían, no, que esto siga, que continúe como si acá nada hubiera pasado, después hablaremos. Y no era eso, ¿no? Esto también había que trabajar mucho por allí con los directores, no con todos, pero bueno, no es que no había pasado nada, pasaba algo. Entonces esto había que trabajar con los directores, trabajar con los docentes, trabajar con los compañeros, con los amigos, los compañeros más cercanos, las compañeras más cercanas de los chicos, y bueno, y allí estábamos, ¿no? Y siempre nosotros, el trabajo fue un trabajo colectivo, siempre hemos tendido al trabajo colectivo, y ante las señales y ante las situaciones que por allí emergían como, digamos, delicadas, donde se veía o se observaba que había una necesidad de una entrevista y de un acompañamiento más personal. En esos casos, las psicólogas eran las que acompañaban y ayudaban a los chicos, ¿no? Quería hacer ahí una aclaración de que nosotros también era una política del servicio de que no se podía hacer asistencia, ¿no? Que sí, lo que se hacía era un acompañamiento, una orientación, las chicas, la verdad que con muchísimo compromiso lo que se hacía, pero siempre desde ese lugar, acompañando a la familia, acompañando a los compañeros, acompañando a los hermanos, porque por ahí tenían hermanos o hermanas dentro de la escuela. Y todo esto a nosotros, ¿qué nos hizo repensar hacia el interior del equipo? El trabajar algo que fue el tema de los indicadores de riesgo, ¿no? ¿Cómo trabajar? Eso surgió también del equipo, ¿no? Bueno, a ver si había chicos que habían estado dando señales, ¿no? Señales como la ausencia prolongada dentro a clase, el tema, por ejemplo, de que de golpe habían bajado en el rendimiento escolar, el tema del aislamiento o cuando estaban como muy aislados, no establecían relaciones con sus compañeros. Es decir, entonces nosotros formulamos y armamos allí con el equipo, que bueno, la verdad que teníamos un equipo que era hermoso, fantástico, porque eran construcciones colectivas permanentes, ¿no? Y eso nos ayudaba a nosotros a trabajar en las escuelas, es decir, empezamos a trabajar entonces en las escuelas con los docentes, trabajábamos por ahí, tomábamos determinadas poblaciones, ¿no? O poblaciones de primer año, poblaciones qué sé yo, de tercero, de los últimos años, según donde veíamos la necesidad dentro de las instituciones. Y allí trabajábamos con profesores, también hemos nosotros augurado ahí el tema de la capacitación con preceptores, porque la escuela secundaria tiene una particularidad que el profesor va y viene, o sea, el profesor no permanece dentro de la escuela, a excepto de 2 o 3 colegios que tienen el plan 13 y entonces los profesores tienen más designaciones y más estabilidad dentro de la institución. Los otros profesores circulan, ¿no? Van, están 2 horas en una escuela, tienen que irse a la otra escuela, a otra escuela, pero el personal que está, que permanece, que digamos que los conoce a los chicos, son los preceptores y también los porteros, ¿no? Entonces nosotros allí generamos, por ejemplo, también unos talleres exclusivamente con preceptores, que yo me acuerdo que nos agradecían eternamente porque decían, nunca nos han dado un lugar desde acá, bueno, y con preceptores trabajábamos indicadores, pero siempre desde el lugar del conocimiento de cada uno, siempre explorando sus experiencias, explorando lo que ellos traían, lo que ellos conocían, y en función de eso construíamos, ¿no? Construíamos en forma conjunta, establecíamos
establecíamos compromiso, establecíamos las redes, cómo llamar, a dónde recurrir, cuando veíamos que un chico podía estar pasándole esto, podía estar pasándole lo otro. Bueno, todo eso hemos ido construyendo en función de esta situación, que también nos ayudó, para lo otro también nos ayudó, ¿no? Sí, Digo, sí. en esto del consumo problemático de droga, porque había como un arreglo, directiva, no sé cómo fue, la verdad que nunca lo llegué digamos, a decodificar bien qué es lo que pasaba allí, porque habíamos trabajado con las escuelas que la policía en la escuela no, porque la policía lo que hacía cuando encontraban a algún chico que estaba frente a consumo, al consumo problemático de droga, etcétera, etcétera, lo que hacían era, llamaban a la policía, llegaban a llamar al servicio que tiene la policía, que es de algo de droga, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, esa área dentro de la policía. Entonces, los directores llamaban y la policía iba y lógicamente que les tomaba las huellas digitales, que hacía esto, o sea, trabajaba sobre el objeto de la droga. Y nosotros lo que impulsábamos era que se trabajara desde el lugar del sujeto, no desde el lugar del objeto, sino desde el sujeto. Entonces, ¿cómo preservarlo? ¿Cómo trabajar con la familia? ¿Cómo bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto fue un aprendizaje permanente. Nos han dicho después a lo largo de los años, bueno, que elaboren un protocolo. Creo que no se lograba comprender que el protocolo como tal para estas situaciones no sirve porque en realidad el protocolo puede significar para muchos como el manualcito. A ver, esto dice que yo tengo que hacer si pasa tal cosa. No, porque es en todo caso, lo que elaboramos eran guías orientadoras, ¿no? Pero no por el hecho de que por allí se toma dentro de la escuela como, digamos, esto es lo que hay que hacer, esta es la normativa, este es el reglamento, ¿no? Entonces yo tengo que seguir la norma. Y esto era lo que fuimos rompiendo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo bueno, realmente fue muy, muy enriquecedor. Claro, totalmente. Y es muy interesante todo lo que transmitís, porque me hace pensar, me parece tan importante para poder rescatar esto que acabas de decir, con respecto a la importancia de poder trabajar con el sujeto, ¿no? Para poder abordar, ¿no? Sobre todo esta problemática del suicidio, ¿no? Porque no todas las situaciones que se presentan son iguales, cada sujeto es tan particular y presenta sus propias dificultades, ¿no? Quizás uno puede trabajar o tener en cuenta ciertos indicadores, ¿no? Pero a ver, esto también, ¿no? Del acompañamiento, porque cada situación que se puede presentar, si bien en aquellos años a ustedes se le presentó por primera vez en una escuela y que fue tan doloroso, ¿no? Yo creo que cada situación que se presenta hoy sigue, obviamente, es tan dolorosa y traumática porque creo que enfrenta a un real, ¿no? A un real y también nos refleja un poco esta cuestión de alguna manera de quedarnos sin recursos, ¿no? Ante esa situación, un poco esto del bloqueo, de no saber qué hacer, ¿no? Y poder rearmarse, ¿no? Bueno, La importancia de eso, Vivi, fue un trabajo arduo, que yo no sé, eso va a ser un trabajo permanente, porque por ahí en las escuelas se comprende poco esto, ¿no? Lo hemos trabajado mucho, es decir, esto de que uno, y que la vez pasada lo compartíamos cuando estuvo en esta invitación que nos hizo Elena Montes, cuando estuvo Beatriz Greco, y que tuvieron los equipos de Salta y de otras provincias, bueno, las chicas de Salta, en esta que me quedó muy grabado, porque decía, a nosotros nos pasaba exactamente lo mismo. Desde las autoridades ministeriales era ustedes vayan, era como que ustedes van y solucionan el problema, ¿no?
Era ese imaginario, pero por otro lado, la escuela también, viene el SOA, ya está, viene el SOA, como que era el lugar del saber, ¿no? Nosotros íbamos para poder resolver, y no, creo que esto nosotros también lo hemos trabajado mucho, para tratar de desmitificarlo, pero para nosotros también, porque eso tiene que ver con la omnipotencia de uno, decir, no, yo no me la sé a todo, en todo caso construyamos juntos, ¿no? Es decir, trabajemos juntos en función de esto que pasó, de esta situación que nos quiebra a todos, que realmente nos vulnera, así, digamos, de manera terrible, porque nosotros la verdad que la veíamos, la hemos pasado mal, muchas veces nos ha tocado ir que a un lado, que al otro, que salir como, viste, en la emergencia a tratar de salvar, de apagar un fuego, y no era así, no llevábamos ni receta, ni sabíamos con qué nos encontrábamos. En todo caso, veamos qué sucede, qué acontece, qué emerge acá, y cómo a partir de eso vamos a organizarnos. Pero acá nadie se la sabe, ¿sí? Esto es como uno puede tener las herramientas como profesionales desde la disciplina en la que trabajamos, pero fundamentalmente esto se construye desde todo. Fíjate vos que en la escuela, una de las cosas con las que, digamos, el docente siempre se excusa es, yo me formé yo esto lo trabajo mucho en la formación docente, ¿no? Lo trabajo muchísimo con mis alumnos siempre. Ellos siempre dicen, yo me formé para ser profesor ¿no? De matemática, de historia, pero yo no me formé para ser psicólogo. Yo no soy psicólogo ni asistente social, ni tengo por qué comprender esas cosas, no. El docente trabaja mucho y debe trabajar mucho desde el vínculo, mejorando el vínculo con los alumnos. El vínculo, que es la mejor herramienta que puede tener el docente, es lo que va a permitir que pueda establecerse, digamos, una relación diferente con los estudiantes. Y cuando digo esto lo estoy diciendo con los adolescentes, fundamentalmente, y lo digo con los adolescentes, porque dentro de todo el sistema educativo, creo que la etapa más vulnerable es la etapa del adolescente, que en las últimas décadas además fue más vapuleado por todo lo que ya sabemos, digamos, de esta sociedad de consumo exitista, vacía de contenido, de todo un montón de cosas que podemos decir, pero que, digamos, son los más vulnerables. Entonces, como docente debemos además recuperar el lugar del adulto, ¿no? El lugar del adulto es fundamental acá. No que el docente se ponga en el lugar del adolescente, yo no quiero trabajar más con ese grupo porque el grupo en realidad no lo puedo manejar, ¿no? Esto, escuchábamos muchas veces esto, ¿no? Y entonces el docente también, porque creo que es una cuestión de época, en donde se iguala ahí en la problemática del adolescente, y en donde no hay allí un lugar de autoridad, ¿no? Siempre yo insisto mucho con del lugar de la autoridad del docente, no del autoritarismo, de la autoridad, que la autoridad es algo que se construye y que uno a partir de eso puede establecer, digamos, este lugar de orientador, de acompañar en ese proceso qué sé yo, de su elaboración de proyectos, de su elaboración de identidad, de la construcción de su identidad, perdón, en estas cuestiones, ¿no? Pero fundamentalmente eso, es decir, que en donde todos nos involucremos, porque nosotros somos parte más de ese sistema, en el cual nosotros también nos nutrimos, ¿no? Norma, discúlpame, mira, se cortó, pero sí, discúlpame si podemos retomar un poquito sobre esto que vos hablabas de la importancia de la construcción del vínculo, ¿no? Del docente con los alumnos, porque en ese sentido, retomando también un poco lo que venís hablando,
de esta construcción colectiva que decías vos, ¿no? De ir construyendo desde lo colectivo, que no hay recetas, ¿no? Para prevenir o para prever, ¿no? Algún tipo de estas problemáticas, ¿no? Sino que se construye, yo creo, entre todos, ¿no? Por eso, si podemos retomar, porque creo que vos sí considerás, ¿no? Que se puede, digamos, en función de esta problemática, abordar, digamos, esta situación, sobre todo la mirada que tenemos sobre el suicidio, digamos, desde lo colectivo, ¿no? Y qué estrategias construir la escuela para poder abordar estas problemáticas. Sí, yo además te decía que en función de esto, que vuelvo a repetir algunas cuestiones, una de las cosas que observábamos, porque en este trabajo permanente con los docentes, con los preceptores, siempre salían distintas cosas, ¿no? Uno los escucha, digamos, por ahí también como en una especie digamos, de pedido de auxilio. Yo entiendo que se lo hace desde ese lugar, pero también, digamos, a raíz de eso surgieron como muchas cosas, ¿no? Una era, por ejemplo, trabajamos el lugar del adulto, ¿no? Y el lugar del adulto, ¿por qué? Porque lo que observábamos también era esta cuestión de que por allí había como una confusión del rol, ¿no? Uno no sabía si cuál era el adolescente allí, ¿no? Habían algunos desdibujamientos de roles y de funciones. Y esto fue trabajar el tema del vínculo por el hecho de que era sumamente importante que cada uno se ubique desde el lugar en el que está. Que el profesor pudiera trabajar, el profesor o la profesora trabajara desde ese lugar, ¿no? Como autoridad frente a la enseñanza, frente a eso que transmite. Pero además, porque bueno, en la relación que nosotros establecemos con nuestros estudiantes, no es una relación causal, es una relación en donde media un contenido. Y yo no dejo a un lado el contenido para poder mejorar el vínculo. Sí, que estábamos hablando de esto, de la construcción colectiva, si desde ese lugar considerás que se puede abordar la problemática, si querés algo así. Es que, sí, yo así para sintetizarte esa parte, bueno, fueron muchos trabajos, muchos proyectos. Desde allí se impulsó todo el tema de este trabajo con preceptores, con docentes, con directivos. Se han hecho distintos talleres, encuentros. Nosotros no queríamos llamarle nunca capacitación porque la entendíamos desde otro lugar, entonces trabajábamos con otro abordaje, con otros enfoques. Se ha trabajado con escuela para jóvenes, se ha trabajado con los sistemas de convivencia, hemos trabajado con los CAG, en sus inicios tuvimos a cargo todo lo que fue cuando se abrieron los CAG, el trabajo ese de cómo abrirlo, de cómo trabajar en la selección de los coordinadores, digamos, todo eso siempre habíamos estado involucrados en todo este tipo de acciones, ¿no? Pero siempre la idea fue de que, digamos, ninguno de los profesionales, de los que estábamos, de las distintas disciplinas, podíamos salir solos a trabajar si no era con el apoyo y la mirada y la discusión hacia el interior del equipo de cómo trabajar, ¿no? En esto nos hemos apoyado mucho, es decir, a ver, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Eran instancias por allí de mucha discusión, pero que nos ayudaban muchísimo para nutrirnos. Pero a eso también no era solo el hacer, ¿no? Sino también mucha lectura, ¿no? Y esto nos ayudaba el hecho de que cada una estaba comprometida en distintos lugares, con distintos enfoques que se trabajaba, entonces nos ayudaba mucho por ahí a compartir ciertas lecturas o a interpretar ciertas situaciones frente a la lectura que cada una podía hacer desde la disciplina que era formada.
Y en esto tuvimos, creo que eso fue otra de las características del equipo, la humildad de cada uno, ¿no? La humildad de cada uno de nosotros ante el saber. Es decir, yo no me la sé toda, construyamos, es decir, no podíamos como hacer algo si no era en función de eso, ¿no? Y bueno, esto fue un posicionamiento realmente muy interesante y en ese sentido creo que nos hemos ganado mucho el respeto. Y cuando digo nos ganamos el respeto fue porque nunca a la escuela fuimos desde un lugar del saber, ni de que íbamos a llevar la solución, sino que íbamos a ver cómo entre todos podíamos dar solución. Y esto sí lo quiero decir desde la gran convicción que tenemos que tener en claro que una cosa es trabajar este problema desde salud a trabajar este problema desde el lugar de la escuela, desde el lugar educativo. Y en este sentido son miradas muy diferentes. La escuela creo que no debe hacerse cargo de lo que tiene que ver con la asistencia, ¿no? La escuela creo que tiene que, todo lo que es la comunidad educativa debe sentirse apoyada con estos equipos, con estos profesionales, para poder sentirse más segura y llevar adelante la tarea, porque ellos son los que permanecen. Pero a ver, haciendo asistencia, trabajando el caso por caso, dentro de la escuela no me ayuda, porque la escuela es una colectividad, ¿no? Es un colectivo en donde participan muchos agentes dentro de ese colectivo, adultos, adolescentes, niños, digamos, y cada uno con funciones determinadas. Entonces, el tema de mirar la escuela, yo no puedo ir a sentarme a ver cómo lo escucho. Lo escucho desde acá y hago la interpretación solo de lo que me dicen. No, tengo que poner cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, construyamos juntos, trabajemos juntos. Esto creo que es fundamental entender el lugar de la escuela. Bien, y en ese sentido, Norma, esto que decís, digamos, desde este lugar, digamos, de construir en forma conjunta, desde cada uno, desde el saber que le toca o del rol que le toca asumir, ¿cuáles considerarías vos que pueden ser las estrategias posibles que puede abordar la escuela, digamos, ante esta temática? Y si me querés contar esto que pensás también en lo que pasa hoy, en esta época que nos toca vivir, ¿no? En esta situación de pandemia, cómo vivir o cómo pensar esto, ¿no? O cómo se nos presenta, ¿no? La temática del suicidio. Yo sigo insistiendo en que desde el lugar de la escuela, que es el que nos convoca, digamos, hay que seguir trabajando desde el apoyo que pueden recibir los chicos con los adultos, ¿no? Es decir, creo que hay que fortalecer y ayudar a que los adultos, digamos, escuchen más, que tengan cuando nosotros insistíamos mucho en la mirada y en la escucha atenta, ¿no? Estar más atentos, comprometernos más, que se comprometan más desde el lugar que tienen, ¿no? Porque desde ese lugar ellos son los que permanecen en la escuela. Entonces, desde ese lugar es donde yo puedo observar un chico. Desde ese lugar es donde puedo saber si este chico qué está viviendo, qué le está pasando, ¿no? Con el solo hecho de saber que, falta demasiado o que viene y que por ahí aparece con algunos indicadores o rasgos que les veían físicos. Nosotros hemos hecho talleres donde los profesores, después que había pasado ya el hecho, el suicidio, los profesores decían, sí, porque yo lo veía que varias veces vino así, pero bueno, qué sé yo, no sé, como esto de dejar pasar, ¿no? Yo creo que hay que insistir mucho con los adultos de las escuelas a establecer redes, ¿no? A trabajar, a la mirada atenta de los chicos, a que ellos
se permitan establecer un vínculo diferente, un vínculo humanizante. Yo insisto mucho con el vínculo humanizante, ¿no? Tenemos que humanizar nuestra relación con ese saber que enseñamos. Yo puedo ser un profesor donde vengo y solamente bajo la información y me voy. Pero no, yo estoy trabajando con sujetos de la educación. Ese sujeto que además está en un proceso de construcción de su identidad, donde tiene muchas cosas en las que él está atravesando un proceso por el cual tiene que definir. Entonces, yo me tengo que ubicar desde el lugar de adulto para poder acompañar. No me tiene que dar vergüenza o decir eso, yo no sé si el alumno me pregunta algo. Pero además, a partir del enseñante, establecer esos vínculos, que los preceptores, que son los que permanecen en la escuela, puedan establecer redes, que se termine tanta burocratización en la escuela, de que si tengo que llenar esta cosa que me llegó hoy, que tengo que la circular tanto, que la no sé qué, y con toda esa cuestión administrativa, burocrática, perdemos el sentido, que es el sentido verdadero, que es el de enseñar, ¿no? El de enseñar, el de transmitir saberes, que es la función fundamental de la escuela, y en donde yo puedo acompañar a los chicos. Y ante estas situaciones que tienen que establecerse redes para, con los equipos que tiene el Ministerio de Educación, redes para con, si no hay, como, bueno, ¿dónde más? ¿Cómo llamo? ¿Cómo si hay abuso? Bueno, hay otros lugares en donde se puede llamar para pedir ayuda, que no le teman a eso, porque bueno, es parte de lo que hoy nos toca a todos, ¿no? Yo creo que desde ese lugar no solamente ayudamos a los chicos en que ellos no se sientan solos, porque creo que otro lugar que es importantísimo de la escuela, y hoy más que nunca lo valoramos, es que la escuela es donde muchos chicos están visibilizados. Más de uno es visibilizado en la escuela. Y cuando digo esto, lo digo desde el lugar en que muchos chicos, por ejemplo, hay lugares en donde quedan a cargo de sus hermanitos. Y ellos muchas veces funcionan, digamos, como responsables del crecimiento, digamos, de los chicos, ¿no? Como responsables de sus hermanos. Y en ese sentido, creo que y por ahí en la escuela era donde ellos se sentían visibilizados, se sienten así, ¿no? Sienten que hay alguien que los mira, que hay alguien que los está pudiendo escuchar. Y ese alguien puede ser el preceptor, puede ser la portera, puede ser el profesor, ¿no? Pero que yo creo que eso es fundamental desde este lugar de la escuela, sin perder de vista. Porque tampoco tenemos que transformar la escuela como un lugar asistencial, ¿no? De asistencialismo. Hoy asistimos con todo. Porque bueno, para eso están las otras instituciones. Para eso están las otras instituciones. Qué importante esto que decís, que marcás la diferencia, ¿no? Entre, a ver, una escuela, no asumir este rol, digamos, de asistencialismo, de asistir, ¿no? De caso por caso, quizás, sino vos lo que planteás es mejor, o más bien esto de, digamos, construir este vínculo humanizante, ¿no? Con el alumno, ¿no? Otro posicionamiento, otra escucha desde el rol docente, del preceptor, de los directivos y todos los que conforman, digamos, la comunidad educativa. Qué interesante, ¿no? Poder demarcar esto, ¿no? De cómo la escuela puede ubicarse en relación a esto y quienes acompañan también desde el lugar de donde se establecen las redes. Esto, Norma, como para ir terminando, ¿cómo pensás, digamos, esta temática en esta época no tan difícil que nos toca vivir? Yo creo que, bueno, desde todo lo que he estado escuchando a lo largo de estos 6 meses, no sé cuántos llevamos de confinamiento, y a distintos especialistas latinoamericanos, argentinos, etcétera, etcétera, y de distintas ramas
de las ciencias sociales y humanas. Yo creo que hoy más que nunca, así como se la ha cuestionado tanto a la escuela ha sido muy vapuleada, la escuela ha sido muy cuestionada, ¿no? El papel del docente también, como, bueno, como todo, como el lugar de los sujetos de la educación, ya sea primario, secundario. Y creo que esto, una de las cosas que nos ha hecho ver y creo que añorar es el lugar de la escuela, ¿no? Cómo sigue siendo el lugar fundamental para la construcción tanto psíquica como esa construcción social que establece el sujeto. Y en este sentido lo digo porque creo que hay como muchos problemas que hoy están emergiendo, porque hoy se encuentran en la casa, en este confinamiento, el no poder establecer estas relaciones, estos vínculos. Yo pensaba en los chicos de las promos de este año, ¿no? Lo triste, las cosas, y todo, digamos, pero sobre todo, ¿no? Las promos, en la primaria, en el secundario, con tantas cosas que ellos tienen, sobre todo en nuestro Jujuy, en donde tenemos tantas acciones, actividades destinadas para los chicos en esta época, que lo que permite, digamos, la permanente juntada, las relaciones entre ellos, los grupos, las competencias, la creatividad, donde emergen tantas cosas lindas, y que creo que esto es una cuestión que seguramente veremos los efectos más adelante, ¿no? Y que no está haciendo bien a nadie, porque no nos está haciendo bien a todos. Y desde ese lugar, yo creo que el esfuerzo que están haciendo hoy los docentes, y lo digo de todos los niveles, porque he visto experiencias preciosas de maestros rurales, de todos, digamos, de profesores con sus esfuerzos y sin tener mucha formación en la tecnología, están haciendo cosas maravillosas con tal de tener un acercamiento a los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que no perdamos, no perder, por un lado, la esperanza de que esto va a pasar, ¿no? Que tengamos un discurso más positivo, más esperanzador con nuestros chicos, con nuestros alumnos, porque, digamos, en esto de plantearles o de incentivarlos, de animarlos, de ayudarlos, aunque sea un ratito el encuentro que tengamos con ellos, pero es importante. Los otros días yo escuchaba un cuestionamiento en otra reunión que yo tenía, donde docentes decían, ¿por qué no sería importante de que tengamos como un descanso, un stand-by dentro de esta época por el hecho del pico que estamos teniendo? Y escuché gente que decía, pero hay chicos que están contentos que por lo menos tenemos el contacto con ellos, ¿no? Entonces, yo pensaba desde ese lugar, pensaba exactamente lo mismo, más allá de que yo hoy tengo alumnos que son del nivel superior, pero no saben lo importante que es, porque el hecho del encuentro, ¿no? Es más, chicos que han perdido a padres, digamos, a seres queridos en esta pandemia, y que a pesar de eso, ellos se conectan porque es como esa vía de escape y de establecer una conexión con el otro, con sus pares, y también con el docente o la docente, qué sé yo, en donde se va a hablar de otra cosa, ¿no? Y es increíble la ayuda que se está teniendo, más allá de la disponibilidad tecnológica, de conectividad, etcétera, que es real, digamos, y que la estamos pasando mal porque la estamos peleando todo, a ver cómo nos conectamos, cómo este chico que no tiene, cómo accedo a él, cómo llegamos, cómo le mando el material, ¿no? Todo ese esfuerzo que por ahí es invisible, pero que lo están haciendo los docentes. Y creo que no tenemos que perder, digamos, ese rumbo, ¿no?
seguir, que no le tengamos miedo, que sigamos para adelante. Nosotros tenemos que ponerle pila, aunque nos duela, aunque tengamos, muchas veces también estamos ahí, digamos, vapuleados con todo esto, pero no podemos, digamos, con nuestros chicos mostrarle eso, ¿no? Sí, por supuesto, somos humanos, también nos pasan estas cosas, pero sino que yo digo del discurso esperanzador en el sentido de que lo podamos ayudar porque ellos están en este proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Y que están perfilando este futuro que no sabemos, ¿no? Tan incierto hoy. Así que bueno, eso, Vivi, yo la verdad que lo hablo más como docente, desde el corazón, desde lo que me apasiona, desde lo que estudio de la psicología educacional y desde lo que verdaderamente, digamos, me lleva adelante todo esto.